Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios bendiga a todos. Fuerte abrazo. Que Dios los fortalezca y los establezca en la verdad y que puedan asimismo glorificar al Dios y Padre a una voz. Por su amor y misericordia estamos aquí para poder transmitir el siguiente tema que hemos tenido de oración y comunión. El día de hoy vamos a hablar acerca de dar gracias en todo. Ciertamente esto va relacionado un poquito a lo que hemos venido hablando acerca de orar sin cesar. Y vamos a indicar por qué, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y poder asimismo pues dar gloria y honra a su nombre y aprender de lo que el Señor nos quiere decir. Padre amado y bendito en Cristo Jesús, venimos hoy delante de ti para que tú seas glorificado, honrado y ensalzado. Gracias por tu amistad, gracias por tu misericordia, por la armonía y por todo el amor que nos das. Queremos hoy, Señor, agradecerte y poder fluir en la verdad, poder fluir en la gracia, conforme a tu misericordia, conforme a tu fidelidad. Ayúdanos hoy a adentrarnos en ti, vivir por ti para ti y dar gloria a tu nombre. Por favor, enséñanos de tu palabra, enséñanos de tu verdad y tu fidelidad. Guíanos hoy para concentrarnos y enfocarnos en ti. Ayúdanos a poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y también a oír la palabra como tú lo necesitas. Te agradecemos, Señor y Padre, por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Y por favor, ayúdanos a habitar completamente en tu paz. En el nombre de Jesús, Padre eterno, líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra del pecado y ayúdanos para ser cimentados en ti, Señor Jesús. Gracias por todo tu amor y tu fidelidad. Entregamos este tiempo para alabanza y la gloria de tu gracia. Declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Bien, entonces vamos a iniciar. Ok, entonces, ahora permítame, ahí estamos. Ok, estamos. Bien, entonces como mencionamos, en lo que vamos a hablar es dar gracias en todo. Esto está en 1 Tesalonicenses y vamos a leer el 17 y el 18, ¿verdad? Capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice de la siguiente manera: Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que en el versículo 17 hace la mención de orad sin cesar y luego en el versículo 18 dice, dad gracias en todo. Y esto que estamos mencionando acá es importante porque hay una conexión prácticamente con lo que es la oración y con el dar gracias. No solo porque aquí lo puede decir, sino que hay otros pasajes que también lo mencionan, pero quiero mostrar aquí en este caso la relación entre orar sin cesar y dar gracias en todo, porque prácticamente cuando nosotros oramos, una de las cosas que hacemos es pedir el auxilio y la ayuda del Señor o algunas otras características que establecemos con Él. Y obviamente esas oraciones no se quedan sin contestar, por así decirlo, sino que Dios las responde y nos ayuda a avanzar en su verdad. Y por esa razón que también debemos dar gracias por todo, porque si oramos sin cesar y Dios nos responde, nos encamina, sin mencionar el hecho de que también Dios ya nos ha ayudado, ya nos ha fortalecido, ya nos ha guiado, a veces que nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta. Y entre una de las cosas principalmente es el sacrificio de Cristo en la cruz y saber de que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre por causa de nuestros errores o nuestras debilidades y otras situaciones que vivimos constantemente. Entonces, por esta razón debe ir la relación entre lo que es el orar sin cesar y también dar gracias en todo al Señor Jesucristo, porque nuestras oraciones son contestadas y ya Él ha tenido y continúa su misericordia hacia con nosotros a pesar de todos los errores y situaciones que nosotros mismos estamos cometiendo, ¿verdad? Entonces hay una relación de gratitud. Recordemos de que la gratitud ciertamente se da porque alguien nos hizo algo a nosotros. Si nosotros venimos y nos caemos y alguien nos levanta, le decimos gracias por habernos levantado, porque es algo que no podemos hacer, algo que nos están ayudando, algo que nos están incentivando. Y eso es lo que hace Dios continuamente con nosotros. Dios nos fortalece, nos guía, nos ama, nos ayuda, nos provee, nos está haciendo muchas cosas con nosotros. A veces nosotros no nos estamos dando cuenta de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Si nosotros tan solo fuéramos un poquito a meditar, no ni siquiera solo a dar gracias, porque para dar gracias uno puede decir, Señor, gracias, pero no necesariamente puede ir con el entendimiento del por qué agradecer, ¿verdad? Nosotros desde pequeños nos enseñan a dar gracias cuando alguien nos da algo. Cuando nos da algo, dice uno, a veces el papá le decía uno, diga gracias, y uno decía gracias, pero uno ya lo comenzó a hacer tal vez por costumbre, no como un verdadero sentimiento dentro de uno, decirle, mira, te agradezco porque me ayudaste, sino porque ya culturalmente nos lo han implicado.
Y ese punto cultural, si lo queremos llamar así, o moral, lo queremos llevar también con Dios. Y solo decimos, Señor, gracias, pero no necesariamente bajo un mismo sentir de gratitud como deberíamos tenerlo. Por lo cual esto nos lleva a nosotros a meditar realmente en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Es decir, no es el hecho de lo que Dios va a hacer por nosotros, sino lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por eso, si nosotros comenzamos a meditar desde el punto de vista, desde que Cristo ya fue crucificado en la cruz, de que Dios lo trajo a la tierra para caminar entre los hombres y predicar el Evangelio, de que Él fue crucificado, resucitó al tercer día, ascendió al Padre, ya con eso tenemos un motivo de agradecerle a Dios. Porque si no fuera por el sacrificio en la cruz, no estuviéramos ahorita aquí con nuestros pecados perdonados y con la posición de hijos y de justos y de santos delante de Él. Es decir, sin Cristo en la cruz no podríamos tener nada de eso. Y no solo eso, sino que por causa de su derramamiento de sangre y su resurrección, nos ha involucrado a nosotros en un nuevo pacto y que somos parte de un pueblo del cual antes no éramos. Entonces tenemos un Dios, es decir, que ya si observamos o podríamos ver para atrás hacia la historia, tenemos mucho que agradecerle que inclusive no le hemos agradecido a Dios. Muchas cosas de pecados y errores que hemos cometido en el pasado, que inclusive no nos hemos arrepentido y que Dios nos tiene todavía misericordia y que nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Y que eso ya es una muestra para agradecerle a Dios por la misericordia que ha ejercido sobre nosotros, por la paciencia que nos ha tenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque claramente la palabra dice, y Jesús lo menciona, dice, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? En el sentido de que hasta cuándo os habéis de soportar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no damos la talla, no damos la entrega que deberíamos de tener. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, es decir, no hemos sido consumidos hasta el día de hoy. Si no fuera por la intercesión continua de Jesucristo, pidiendo por nosotros para que no seamos castigados o juzgados, porque Dios mismo conoce, Jesucristo mismo conoce nuestras debilidades. Es decir, que debemos entrar en meditar y en reflexionar y observar inclusive en las Escrituras lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros, ¿verdad? Eso solo el hecho de poder, por así decirlo, como la palabra dice, que Él es, el que era, el que es y que ha de venir. Es decir, que Él ya ha hecho muchas cosas en mi vida y en la vida de mi familia y en todos los que nos rodea. Inclusive si nosotros comenzamos a ver a nuestras generaciones a pasadas, podemos ver la mano de Dios cómo se ha manifestado sobre nuestras vidas. Algo que claramente a mí cuando comencé a oír ciertas historias de mis antepasados, le comencé a dar gracias a Dios le decía, cómo es que desde antes nos has comenzado a cuidar y has guardado esta familia y no has permitido que se pierdan, ¿verdad? Entonces es una misericordia de Dios derramada al ver prácticamente para atrás todo lo que Dios ya ha hecho y todo lo que Dios ya nos ha brindado y nos ha dado durante lo largo de la vida. Sin mencionar lo que inclusive actualmente estamos viviendo, inclusive las circunstancias adversas o situaciones son motivo de agradecerle al Señor o algunas otras posiciones en las cuales nos encontramos. Es decir, que motivos para agradecerle al Señor son demasiados, pero que a veces nosotros por no pensar o no reflexionar de lo que Él ha hecho o está haciendo en nuestras vidas, no presentamos una gratitud. Más bien a veces presentamos diversidad de quejas, sin entender inclusive de que las oraciones que presentamos delante del Señor, muchas de esas oraciones ya presentadas ya han sido contestadas y que no nos hemos dado cuenta. Y que por esa razón a veces es importante entender bien por qué estamos orando. Porque de repente a veces llegamos delante del Señor, Señor, ¿por qué no me contestas? Cuando tal vez ya nos contestó de diferentes maneras, por diferentes personas, por diferentes medios. Y en lugar de ir a agradecerle, lo que vamos es ir a quejarnos con Él. Entonces es importante también que nosotros meditemos en las oraciones que estamos presentando delante del Señor y también estemos muy atentos a la manera que nos está contestando. No solo para aprender a recibirlo, sino que también para aprender a agradecerle por esas oraciones que han sido contestadas. Por eso mencionaba la relación entre orar sin cesar y dar gracias en todo. Porque yo oro, Él me contesta y Él me responde. Por cuanto me responde, yo le agradezco
porque Él tomó la oportunidad de contestar mis oraciones a pesar de yo ser carne, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a agradecer, pero esto se aprende como estamos mencionando acá. Debemos aprender a agradecer conscientemente, porque Él ha obrado en mi vida, porque Él ha establecido su misericordia en mi vida. Yo tengo que aprender a agradecerle. Tengo que aprender a saber que he orado, cómo me ha contestado, para poder agradecer a las oraciones a las cuales yo le he presentado delante de Dios. Y no solo decirle, Señor, Señor, gracias en general, no necesariamente, sino que realmente debe haber una verdadera acción de gratitud. Cosa que también en la palabra enseñan, que inclusive lo estableció David y que también se refleja aquí en el libro de Nehemías, la relación entre la oración y la acción de gracias o darle gracias a Dios en todo. Y podemos ver aquí en el capítulo de 11 de Nehemías 17, dice la siguiente manera: y Matanías, hijo de Micai, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Es decir, que en el tiempo de la oración daban acciones de gracias. Esto es algo que menciona que fue dejado por parte de David, que se dieran gracias delante del Señor. Inclusive hay un salmo que dice: entraré por tus puertas con acción de gracias y a tus atrios con alabanzas. Es decir, que debe haber en nosotros realmente una disposición de gratitud. No hacerlo como una postura de que así dice la Biblia que hay que hacerlo, y no digo que esté mal hacerlo de esa manera, sino que quiero dar a entender que debemos entender lo que estamos haciendo. La palabra dice que debemos cantar con inteligencia, debemos cantar con entendimiento. Es decir, que debemos cantarlo con el entendimiento del cual estamos alabando y adorando al Señor Jesucristo. En este caso, no solo decir, Señor, te damos gracias, sino que, bueno, ¿por qué es que yo le debería dar gracias a Dios? No una postura de no quiero hacerlo, sino una postura de qué tanto le tengo que agradecer a Dios. Y tengo que ver todos los favores que Él me ha hecho a mi vida y todo lo que continúa haciendo, no solo a mi vida, sino a la vida de las personas que me rodean. Porque ciertamente uno ora por ello, pero a veces uno no se da cuenta de lo que Dios está haciendo o guardando y cuidando a las personas que nos rodean. No nos damos cuenta, realmente el que está haciendo todo eso es alrededor es el Señor Jesucristo. Nosotros decimos, Señor, guarda a mi familia, guarda a mis amigos, guarda a los hermanos de la iglesia, guarda a fulanito, guarda a Guatemala. No sabemos qué tanto estamos pidiendo y qué tanto Dios está operando. No lo estamos viendo, por eso la palabra nos enseña de que debemos orar con fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros estamos orando, pero no podemos observar la potencia de la obra de Dios como nosotros pensáramos, ¿verdad? Y esto me lleva a mí o lo que tal vez me llevó más a cimentar las cosas en la fe y de cómo Dios operaba, cuando yo comencé a orar acerca de, Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y a veces uno ora y uno no logra comprender cómo Dios va a obrar y operar. Y obviamente, pues a los 3 meses me comentaron una persona que comenzó a retomar los caminos del Señor y comenzó otra vez a predicar. Entonces yo me puse a pensar, Señor está contestando la oración que estoy haciendo, ¿verdad? Pero me di cuenta y meditando en esa reflexión de cómo Dios estaba contestándome, porque si Dios me lo hizo saber, era para decirme, mira, te estoy escuchando, seguí orando. Y obviamente también yo darle gracias porque está escuchando mi oración. Pero una de las cosas que meditaba yo en eso era, ok, con esta persona que está cerca, que conozco, me llegó la noticia hace 3 meses. Después de 3 meses de haber orado, llegó la noticia a mí. Pero digo yo, ¿qué pasa si tal vez yo estoy orando y Dios está levantando a alguien en Jamaica, Dios está levantando a alguien en Taiwán, Dios está levantando a alguien en Kazajistán, o en Kenia, o en Uganda, o en Mongolia? Y digo yo, bueno, voy a continuar orando y agradeciendo a Dios porque Él está operando a su manera, a como Él, conforme a su misericordia y la necesidad, está operando en la vida de las personas. Y menciono esto en el caso de que cuando nosotros oramos realmente no entendemos o conocemos el pensamiento de Dios, de cómo Él va a operar. Nosotros oramos bajo nuestra perspectiva y nuestra mente limitada, ¿verdad? Por eso la palabra, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así como es del cielo a la tierra, así son los pensamientos de Dios acerca de nosotros. Es decir, que no podemos realmente dimensionar o imaginar lo que Él está haciendo cuando uno le pide ayuda a Él
en la operación de la familia, en la operación del país, de las congregaciones, de nuestros hermanos en Cristo. No podemos comprender de qué manera está orando, pero sabemos por fe de que Él ha sido oída en nuestra oración delante de Él, y que por haber sido oída, por la fe que tenemos, así mismo dar las acciones de gracias delante de Él, porque sabemos de que como oramos nos va a contestar. Entonces debe haber siempre en nuestras oraciones acciones de gracias. No solo porque, ahorita lo estoy mencionando y porque aquí menciona la unidad entre, tanto en Tesalonicenses como aquí en Nehemías, dentro de la oración y la acción de gracias, que deben ir seguidas en el sentido de que debemos entenderlo. No es de que uno diga, Señor, oro ahorita y te doy gracias, sino que uno debe entender de que cuando uno ora, uno presenta sabiendo que serán contestadas porque van conforme a su voluntad. Por eso podemos ver aquí en el caso de Filipenses 1, capítulo 1, versículos, perdón, ese es Filipenses 4, me confundí aquí, perdón, es Filipenses capítulo 4, ahí está, perdón, capítulo 4, del 1 al 6, dice la siguiente manera, del 6 al 7, perdón, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora aquí algo bien importante. Vemos de que dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué significa? Que yo tengo la fe de que mi oración llegó y fue conocida delante de Él. Por lo tanto, yo tengo que tener acción de gracias. Sé que mi oración fue oída por Él. Ya con eso tengo por qué agradecer, porque el Dios eterno, el Dios que mora en las alturas, Él está escuchando mi oración. Inclusive hay un pasaje que hace años lo había leído, que me acuerdo que me impactó mucho, que decía que Dios se humilla al escuchar al hombre. Es decir, de que Dios está considerando escuchar las oraciones que de nosotros salen. Es decir, Él no necesariamente tendría por qué escucharnos a nosotros realmente. En su misericordia, en su amor, en su compasión, ha inclinado su oído y se ha humillado, como dice la Escritura, para poder escuchar nuestras oraciones. Ya solo con ese punto tenemos por qué agradecer de que el Dios que está en los cielos nos ha escuchado y nos ha prácticamente atendido. Y a veces la atención también va conforme a la corrección, porque si no estamos haciendo las cosas bien, también nos está respondiendo, mira, no es la manera que me debes contestar, me está escuchando, me está atendiendo. Tal vez no con lo que le pedí, pero corrigiéndome. Corrigiéndome, ¿para qué me está corrigiendo? No por el hecho de corregirme, sino que el hecho de que, mira, si me lo pides bien, te lo voy a dar bien. Si tú realmente estás orando conforme a mi voluntad, te voy a responder. Ya con eso es que la corrección involucra que Él me quiere oír y me quiere atender, quiere escuchar la oración para que las cosas se hagan conforme a su amor y su bondad y su misericordia. Entonces ya tengo por qué agradecer. Entonces a veces nosotros vamos más con la actitud de reclamar, de alegar, de criticar y hacer muchas cosas a veces delante de orarle a Dios, pero no vamos con aquí actitud de agradecer lo que ya ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en mi vida. Entonces debemos acompañar nuestras oraciones con las acciones de gracias y la gratitud delante de Él, porque Él es un Dios que responde las oraciones. Y en este caso en particular voy a resaltar el caso de Daniel capítulo 2, versículo 23, dice de la siguiente manera. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Este caso de Daniel 2.23 es bien importante porque los que han leído la historia se dan cuenta de que el rey Nabucodonosor tuvo prácticamente un sueño el cual inclusive se turbó, pero lo olvidó. Manda a llamar a las personas y le dice, miren, yo necesito que me revelen el sueño. El sueño y su interpretación, no, es decir, no solo la interpretación, sino que el sueño y la interpretación. Por lo cual, por cuanto no le dieron el sueño ni la interpretación y pensó él que lo querían engañar, mandó a matar a todas las personas de los sabios y los entendidos que había en ese lugar. Daniel prudentemente habla con aquellos que lo iban a traer para matarlos. Le dice, ¿qué pasó? ¿Cuál es el edicto? ¿Cuál es la situación? Y le dice, mira, ha mandado a matar porque no han dado ni el sueño ni la interpretación del sueño. Por lo cual lo que hace él es ir con sus amigos para que todos se reunieran a orar para que Dios revelara
y que la matanza ya no continuara. Por lo cual ellos elevan oración a Dios, Dios revela en visión nocturna a Daniel, y por esta causa Daniel viene de esta manera y dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahora, el punto no es necesariamente acá hablar acerca de la muerte de los atrapas o la actitud del rey, sino que la actitud de Daniel fue de gratitud hacia Dios, porque Dios le había respondido la oración que ellos estaban haciendo, una oración muy importante, ¿verdad? Y que junto con la oración que están haciendo de haberle pedido, también viene una acción de gracias. Y por eso mencionaba la relación que hay entre la oración y la gratitud, porque estamos pidiendo a Dios algo y Dios está contestando. Pero a veces nosotros también tenemos que entrar en ese detalle, porque a veces ha pasado de que tal vez Dios ya nos contestó las cosas y que claramente a mí me ha pasado. Y a mí me pasó de largo. Ya a la semana a veces me entero, me pongo a reflexionar y digo, pero si ya Dios me respondió esto. Y a veces no nos tomamos el detalle de agradecerle a Dios por las oraciones que nos ha otorgado. Es más como que fuésemos, como le que estuviéramos demandando, como que nosotros fuéramos merecedores de lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Como que le estuviéramos exigiendo y no tendríamos por qué agradecer, ¿verdad? Entonces, esa es una actitud muy soberbia que a veces nosotros tenemos, o una postura de ingratitud que tenemos delante del Señor Jesús, y que ciertamente estamos orando, nos está contestando, que debemos entrar con una actitud de gratitud. En este caso, por eso se revela aquí por medio de Daniel, de que ciertamente oró, pero también él se tomó el tiempo de agradecerle a Dios. No solo de alabarle, porque una cosa aquí está la alabanza, porque dice, te doy gracias y te alabo. No solo fue que lo alabó, le dio las gracias. Señor, gracias porque has hecho esto, nos has respondido, y también te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Por eso hablo de mantener una conciencia en gratitud, de que lo que estamos orando, saber que nos han respondido. Inclusive hay personas que he oído de algunas personas en el pasado, inclusive en el presente, que hay personas que han, por así decirlo, escrito las peticiones que Dios le han presentado delante de Dios. Hagamos de cuenta, dice: Señor, dame para, qué sé yo, para apagar la luz. Entonces ellos vienen, Dios le dio para apagar la luz y lo ponen como oración contestada. Señor, te doy gracias porque respondiste. Entonces tienen como que su cuaderno de las peticiones que le han hecho y de cómo Dios les ha contestado sus oraciones. ¿Y esto por qué lo hacen? O no estoy diciendo que lo hagamos, sino que estoy diciendo de que una de las cosas que ellos lo han visto para entrar en un ejercicio de fe. Porque ellos han pedido algo y Dios les ha contestado. Entonces para ellos entra en una manifestación de fe. Saber que uno le ora a Dios y que Dios contesta, ¿verdad? Entonces ese ejercicio ayuda a algunas personas a tener fe. Pero no solo a tener fe, sino a saber de qué manera agradar a Dios. Porque a veces nosotros se nos olvida, inclusive también a veces le he preguntado a algunas personas y le digo, mira, pero Dios te está contestando la oración que pediste hace tiempo, ¿verdad? Pero a veces decimos nosotros, pero ¿cómo, verdad? Porque a veces la manera que Dios contesta no es la misma que nosotros la esperamos, inclusive en los tiempos, ¿verdad? A veces nosotros le pedimos a Dios cosas y que queremos que sea ya lo que nos conteste, sin entender de que si no nos lo está dando ya es porque no tenemos la capacidad. Si nos lo diera, nos hiciera daño. Entonces Dios está esperando un tiempo prudente para que nosotros maduremos para poder dárnoslo. Entonces ya bajo ese punto debemos darle gracias a Dios porque no nos está dando necesariamente lo que queremos. Porque Él en su misericordia y en su amor nos está dando la pauta a llegar a una madurez. Ya con eso le tenemos que darle gracias porque está impidiendo que nos destruyamos con algo. Por eso en ciertos momentos es momento de reflexionar y decirle, Señor, gracias porque no me has dado lo que te he pedido y que te has tomado el tiempo para esperar poder dármelo. Te has tomado el tiempo para capacitarme o formarme o guiarme para poder darme lo que yo te he pedido. Porque a veces no es solo de pedir, ¿verdad? Es como que yo tuviera 5 años y le digo al Señor, Señor, dame un Lamborghini. O sea, Él me lo puede dar, pero los piecitos no me van a dar si yo tengo 5 años, ¿verdad? De igual manera, inclusive si yo estuviera joven y pudiera manejar, puede ser de que por mi imprudencia en la juventud me pueda chocar y me pueda quitar un brazo por el choque o algún otro accidente, ¿verdad? Entonces Dios sabe lo que puede ocurrir en mi vida y tal vez, es por un ejemplo de lo que estoy poniendo en el Lamborghini, ya
A la edad de tal vez 30, 40 años me lo puedo dar porque ya soy prudente. Es más, tal vez a los 40 años ya ni lo quiero porque sé que voy a gastar en lujos, ¿va? O tal vez no me va a servir. No estoy en esa, ¿va? Entonces Dios me va a preparar, me va a formar, me va a guiar para poder darme lo que necesito conforme a sus riquezas sin gloria en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que agradecer a Dios el hecho de que no me lo esté dando y el hecho de que Él está esperando y formándome para poder darme lo que le estoy pidiendo. Por eso vemos a un Abraham que Dios no le dio a su hijo de primas a primera, ¿verdad? Una de las cosas que yo meditaba sobre ese caso de Abraham y decía, pero ¿por qué Dios no le pudo haber dado a Abraham a los 75 años? O sea, ¿por qué tuvo que hacerlo esperar hasta los 100 años? ¿Por qué tuvo que hacerlo esperar casi 25 años? De lo que nosotros tenemos memoria, es decir, de lo que la palabra dice que a los 75 años creo que fue que le prometió a Abraham de que le iba a dar una promesa como las estrellas, como la arena, y le dio la promesa. Es decir, que Dios estuvo esperando casi 25 años para darle a Abraham lo que le iba a dar. Sin mencionar de que no sabemos si antes de esos 75 años se seguía orando y pidiéndole, ¿verdad? Que hasta la promesa bien marcada pudo haber sido a los 75. Entonces yo meditando eso me di cuenta de que si tal vez Dios le había dado a Abraham a esa edad, los 75, a los 76 o a los 80 inclusive, o antes, Él te había dicho, mira, pues yo todavía estoy vigoroso, yo todavía estoy fuerte, yo todavía soy un varón que puede hacer multitud de hijos, ¿verdad? Y tal vez no necesariamente, y le había dado las gracias a Dios así como que, Señor, gracias, pero tal vez solo porque hay que hacerlo. Pero ya a la edad de 100 años, que ya el varón ya a la edad de 100 años pues tiene ciertas características biológicas que no puede tener. También la mujer a esa edad, aparte que la señorita Sara era estéril, vemos de que la magnitud del hecho que iba a dar a luz iba a ser puramente por la pura misericordia y promesa de Dios. Porque ni biológicamente, ni cómo saben, y aparte que ella era estéril, no podían. Es decir, por así decirlo, cualquiera podía haber dicho, no se puede, no es posible. Y Él le dio la oportunidad en ese caso para que tuviera un hijo a tal edad. Entonces eso solo iba a ser por milagro de Dios, por lo cual iba a sobreabundar en gratitud a Abraham delante de Dios, porque sabía que realmente era la mano de Dios que lo iba a hacer. Y por eso a veces Dios nos hace esperar a nosotros, porque sabe que si nos lo da, podemos pensar que es por nuestro propio poder, por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias capacidades, por todo lo que nosotros somos. Pero Dios nos hace esperar para que, mira, no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es por mi misericordia. Y eso también se explica en el libro de Jueces, cuando con Gedeón, Dios dice, bueno, vamos a levantar a Gedeón para que pelee y libere al pueblo de Israel de la opresión de estas personas. Pero cuando ve Dios que ahí llaman, y habían creo que como 7,000 o no sé cuántas personas, Dios dice, son mucho pueblo. Si ellos van a pensar que por su poder lo lograron. A pesar de que Dios llamó a Gedeón, a pesar de que Dios hizo el llamamiento. Dices, van a pensar que es por su fuerza, que es por su poder. Mejor Gedeón, ve, diles tal y tal cosa. Entonces ya vino menos personas. Digo, bueno, ya todavía hay muchas. Vamos a menguarlas, pásalas por el agua. Ok, ya con estos 300 puedes a pelear. ¿Por qué con 300? Porque con estos 300 se va a ver que es por mi poder, que es por mi misericordia y no por sus capacidades. Y por eso hay que darle gracias a Dios que no nos está respondiendo, porque si no lo da, podemos pensar que es por nuestra fuerza, por nuestras capacidades y no por su sobreabundante gracia. Por eso debemos al Señor, gracias porque aún no me has dado lo que me tienes que dar, porque me estás cuidando. Gracias, Señor, porque aún me estás formando para poder darme lo que me tienes que dar conforme a tu voluntad. Por eso el Señor espera, porque sabe que nosotros nos podemos hacer daño a nosotros mismos. Por eso la palabra dice en el libro de Isaías, dice, tuve hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué se rebelaron contra él? Porque pensaron que era por su propio poder. Por eso hay un versículo que dice, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos, por hacer reflexionar cada día de que es por el poder, por su amor, por su misericordia, por su espíritu que nos ha traído hacia donde nos ha traído, no por nuestras capacidades. Por eso dice la palabra, porque de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a lo que sí es, para que nosotros no nos creamos nada, sino que sepamos que la sobreabundante gracia de Dios está operando en nuestras vidas. Por eso también dijo Pablo relacionado a eso,
Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, por eso dice, por eso doy gracias a Dios en mi debilidad, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces vemos de que nuestra postura delante de Dios es continuamente agradecerle, tener continuamente gratitud en nuestros labios y en nuestro corazón por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Y no necesariamente tener solo queja en nuestro corazón. Como dijo un hermano, no entremos en la quejabanza, es decir, no estemos quejándonos continuamente. Más bien agradezcámosle y alabémosle al Señor en el tiempo de la oración. Porque si no me está dando algo, es porque Él se está tomando su tiempo para, uno, corregirme si lo estoy haciendo mal, o segundo, dar el tiempo para ver si me lo va a dar en algún momento, inclusive capacitarme, formarme, etcétera. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos esa continuidad. Ahora vemos aquí Daniel 6:10 que dice de la siguiente manera. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto es bien importante porque como hemos venido hablando de orar sin cesar y que luego dice, dad gracias a Dios. Vemos de que Daniel estaba orando sin cesar. Ahora, hay algo importante aquí con relación a la oración sin cesar de Daniel y también conforme la gratitud de esa oración sin cesar. Es decir, que van de la mano, ¿verdad? Y es de que en este caso en particular se está dando una situación complicada con Daniel. Y la situación era de que por cuanto Daniel tenía la costumbre o tenía la intensidad de oración continua, que aquí se está mencionando que 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias delante del Señor, el enemigo se dio cuenta de eso y se dio cuenta que también por causa de eso había un espíritu superior en él. Por eso también en ese pasaje de Daniel 6 se menciona, dice de que él era mayor que todos los que estaban ahí porque en él había un espíritu superior. No que el espíritu de Daniel fuera superior, sino que el espíritu de Dios moraba en Daniel. Por eso en unos versículos, creo que es el capítulo siguiente, dice, y Daniel, en quien habita el espíritu de los dioses santos, haciendo referencia a que el espíritu de Dios moraba en él. Pero ¿qué era lo que sucedía en este caso? Es de que a causa de que él estaba en una continuidad de oración y gratitud, el enemigo se dio cuenta de que quería eliminar a Daniel porque estaba tomando un lugar, la luz de Cristo o la luz de Dios en ese lugar. Por consecuencia, buscaron ponerle trampa a Daniel, levantando un edicto delante del rey sobre la ley de Media y Persia, que era algo que no se podía revocar, para que todo aquel que no consultara al rey de Babilonia, sino que consultara a otro Dios, consultara a otro rey o consultara a otras cosas, fuera metido con los leones para que lo mataran. Y eso no se podía revocar. Creo que, no sé si el lapso era una semana, un mes. ¿Qué significa esto? Que mientras nosotros estemos levantando oración a Dios y dándole gracias a Dios, el enemigo también va a buscar levantarse en contra de nosotros. Como lo hablamos la semana pasada de un enemigo que se levanta para interrumpir nuestras oraciones, porque sabe que es la voluntad de Dios. Como lo menciona el versículo 18 que estamos leyendo de Tesalonicenses, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que estamos siguiendo la voluntad de Dios en la oración y en dar gracias delante de Él. El enemigo va a querer interrumpir eso, porque sabe lo que va a operar no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. En este caso en particular, de que la actitud de Daniel y su oración delante de Dios y su ejemplo de vida en una oración sin cesar, llegara a nosotros para tomarlo por ejemplo. Y que se cumpla la palabra que dice en el libro de Romanos, porque lo que antes escribió, para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras tuviéramos paciencia y consolación. Entonces, bajo este caso en particular, vemos de que él, a pesar de inclusive saber de que el edicto o el decreto del rey se había dado para que no consultaran, él continuó orando y agradeciendo a Dios. Es decir, que él no afectó que las cosas le siguieran afectando, situaciones inclusive muy difíciles le podían afectar, sino que él continuó haciéndolo. Es decir, él oró ininterrumpidamente, pero también continuó agradeciendo ininterrumpidamente.
hasta que claramente le pusieron trampa, lo fueron a llevar y pues conocemos la historia de nosotros que Dios libró a Daniel del foso de los leones. Pero el punto no es solo el hecho de que Dios lo libró del foso de los leones, ¿verdad? Porque alguien dirá, qué maravilloso es de que alguien Dios lo libre. Sí, es maravilloso, pero para que eso sucediera, él halló una gratitud delante del Señor. Diariamente oraba y agradecía, oraba y agradecía, oraba y agradecía, y Dios lo libró del león, de los leones. No fue necesariamente como que, Dios me va a librar de los leones y me va a poner a acostar viendo televisión, ¿verdad? Sino que él halló agrado delante del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque oraba y agradecía. No era como que reclamara, ¿verdad? Sino que oraba y agradecía. Oraba y agradecía. Entonces nosotros debemos tener una muy buena actitud delante del Señor y entrar bajo esa constancia también, como lo dice aquí en Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vemos de que hay una, como mencionaba, hay una relación entre la oración y dar acciones de gracias delante de Dios. Acciones de gracias en el sentido de tanto hablarlo, de decirle al Señor, gracias te doy porque me has amado, gracias porque me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, gracias porque me has hecho sentar con príncipes. Es decir, cuando uno está en la iglesia alabando a Dios, uno tiene que llenarse de gratitud porque nos ha concedido de que un pueblo le alabe delante de su presencia, ¿verdad? Un pueblo que antes no era pueblo, un pueblo que antes se consideraba pagano o como perros, y que ahora nosotros somos limpiados por la sangre de Jesucristo. Y podemos estar en la congregación junto con otros príncipes de su pueblo, alabándole y adorándole en comunión, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llenado de esperanza, Dios nos ha llenado de bondad. Tenemos por qué agradecerle. Como dice la palabra, que son innumerables sus obras que no las podemos contar. Asimismo son innumerables las formas que debemos agradecerle. Y obviamente también la acción de gracias, que también a veces se relaciona con la oración, de que la oración es una forma de vida, así como mi gratitud también es una forma de vida. Es decir, de que yo debo serle agradecido a Dios a través de mi fidelidad. Es decir, es mi acción de gracias, serle fiel, no voltear a ver a otros dioses, no voltear a ver a otros deseos, no voltear a ver a otras situaciones, sino que por gratitud a que me ha amado, a pesar de que le he fallado, a pesar de que le he ofendido con mis actitudes y acciones, debo tomar una actitud delante de Él, no solo en palabra, sino que también con mi actitud de voy a luchar, voy a pelear para serle fiel, porque Él es fiel conmigo, como dice la palabra, aunque uno lo haya abandonado, o aunque uno de nosotros sea infiel, Él permanece fiel. Entonces vemos de que a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, de lo que le hemos ofendido, de lo que le hemos fallado, de las actitudes que hemos tenido, Él permanece fiel. Entonces nuestra acción de gracias hacia Él debe ser luchar en permanecer en fidelidad para Él y por Él. Y buscar nuestro corazón y entregarlo a la obediencia. Son nuestra actitud también de gracia, así como nuestra oración, que es continua, es decir, orar en todo tiempo, es decir, mantenernos con Él en una conexión diaria, en santificación. Asimismo debemos con nuestras actitudes, ¿verdad? No estamos diciendo solo que uno se pueda decir gracias, Señor, gracias, sino que realmente que nazca del corazón, en palabra y en actitud, ¿verdad? Por eso el apóstol, David decía, entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. ¿Para qué? Porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas causas, muchas situaciones por las cuales darle gracias. Solo debemos comenzar a pensar, comenzar a meditar por qué debemos darle gracias a Dios. Y vamos a darnos cuenta de todo lo que haya hecho en nosotros. No solo por nosotros, sino a veces por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros hermanos, nuestros padres y madres, abuelos, y muchas cosas que a veces nosotros tal vez podemos desconocer. Inclusive amistades o personas por las cuales nosotros estamos orando, que tal vez Dios los ha librado de la muerte a causa de oraciones que tal vez hemos levantado delante del Señor, y que Dios ha escuchado nuestra oración y que ha tenido misericordia, no solo de nosotros, sino que también inclusive de la nación en la cual habitamos, pero que obviamente no nos estamos dando cuenta, porque Dios está operando en lugares celestes, ¿verdad? En dimensiones espirituales,
y que Dios está librando a las personas a través de suicidio, de espíritus de engaño y otras características que no podemos imaginar. Inclusive de decisiones que podemos tomar el día de hoy que van a repercutir en 5 años o en 7 años, que no sabemos. Para nosotros puede ser cualquier cosa. Para Dios puede ser que aquí a 7 años sea para perdición nuestra. Y Dios nos detiene con su mano en misericordia, sabiendo Él en su presencia de las cosas que pueden pasar a nuestras vidas. Y obviamente tal vez aunque nos entristezcamos o quisiéramos algo, Dios solo es diciendo, mira, confía en mí, ¿verdad? Confía en que yo te estoy cuidando, te estoy guardando. Tú no te das cuenta, tú no lo vas a ver. Inclusive nosotros no podemos ver lo que puede ver a veces en el futuro. Y que a veces Dios en su misericordia nos muestra por visión las cosas que podemos hacer si seguimos en el mismo camino. Que Dios nos puede revelar, que a mí me ha pasado, que a veces Dios le muestra, mira, como que si sigues en el mismo camino, va a pasar esto a tu vida, ¿verdad? Y decirle, Señor, gracias porque tuviste compasión y me has mostrado y me has hecho que camine en un lugar recto. Gracias por tener misericordia y que me has apartado de un lugar de perversión, un lugar de maldad, etcétera, ¿verdad? A tener nuestro corazón lleno de gratitud hacia Él. Y por eso tenemos que entrar bajo el ejercicio, como vuelvo a repetir, de lo que ya ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en mi vida. Inclusive en las oraciones que ya me ha respondido, agradecerle, ¿verdad? Porque a veces tal vez si miramos en el cielo, ¿verdad? Tendríamos tal vez una mora de gratitud porque pedimos mucho, pero agradecemos muy poco, ¿verdad? Entonces, tampoco es de que Dios esté exigiendo realmente el hecho que uno le agradezca. No es el hecho que Dios diga, mira, agradeceme y que uno como que le quisiera cobrar la gratitud, sino que realmente es parte es parte de lo que en nosotros debe de haber, ¿verdad? Saber de que Dios ha tenido mucha compasión con nosotros y que hoy nos tiene aquí por su misericordia. Y de que nosotros somos lo que somos por su amor y su misericordia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos hoy aquí bajo la esperanza que Cristo vendrá. Si no fuera por Él, ya hubiéramos desmayado. Si no fuera por Él, ya habíamos entrado en una condena. Y como dice la palabra, Él no rescató a los ángeles que cayeron, sino que tuvo misericordia de la descendencia de Abraham y de lo cual nosotros somos partícipes, ¿verdad? Entonces tenemos por qué agradecer, tenemos cosas innumerables por qué agradecer a Dios. Y así como tenemos oraciones continuas, también debemos agradecer continuamente. Y su agrado estará con nosotros, obviamente, ¿verdad? Porque le hemos agradecido y hemos aprendido a valorar el esfuerzo que Él ha hecho, ¿verdad? Porque realmente es un gran esfuerzo todo lo que ha hecho por nosotros. Él simplemente hubiera podido venir y chiscar los dedos y mandarnos a todos a condenación y hacernos desaparecer y evitarse tantos problemas, porque lo que a veces hacemos es generarle muchos problemas al Señor. Pero ha tenido paciencia con nosotros, nos ha metido en este lugar para tener misericordia con nosotros, por eso lo dice Romanos, de que Él nos sujetó a desobediencia para poder tener misericordia de nosotros. Y por esa razón debemos agradecer la paciencia de Dios hacia nosotros, la misericordia, porque Él mismo ha puesto a Jesucristo para que interceda por nosotros. Tenemos mucho que agradecer, retractémonos de la mala condición en la cual nuestros labios se han presentado delante de Dios con nuestras quejas, con nuestro odio, con cualquier otra cosa que pudo haber salido de nuestra boca hacia Dios. Retractémonos, arrepintámonos y cambiemos esas palabras por palabras de gratitud. En lugar de quejas o reclamos o algunas otras cosas que podemos hacer, que inclusive pueden ser hasta cierto punto lícitas, pero que realmente debería sobreabundar nuestras acciones de gracias hacia Él. Porque a veces nosotros lo hemos ofendido tal vez fuertemente y tal vez no nos hemos arrepentido de eso. Y debemos habitar en palabras gratas delante de Él, que nuestras palabras sean dulces delante de Él más bien y entender de que Él, como dice la palabra, dice,
Dios no ha dad gracias a Dios por cuanto Él no ha cambiado, porque si no ya hubiese sido consumidos. Entonces debemos agradecer a Dios y perseverar en la oración y en las acciones de gracia delante de Él, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No nos ha desamparado, no nos ha abandonado a pesar de nuestras ingratitudes. Más bien, dispongamos nuestro corazón para agradecer y vamos a orar para que tengamos eso, sobreabundancia de gratitud en nuestro corazón y nuestros labios hacia Él y que podamos cantarle un cántico nuevo de acción de gracias para entrar por sus puertas con acción de gracias. Vamos a orar para entregarle al Señor Jesús y que nos ayude ciertamente a perseverar en oración, a orar sin cesar, a orar ininterrumpidamente y acompañando con acciones de gracias. Como lo mencionaba en el libro de Mías, que decía que presentaban acciones de gracias en el tiempo de la oración, que perseveremos en oración, velando con ella en acción de gracias, presentando nuestro ruego delante del Señor con oración, pero con acción también de gracias. ¿Por qué? Porque nos va a contestar. ¿Por qué? Porque va a tener misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios digno de alabar, porque su favor ha estado con nosotros día tras día y no nos hemos dado cuenta. Reflexionemos en el Señor y en nuestros caminos y en lo que Él ha hecho en nosotros y veremos que tenemos grandes cosas por qué agradecer a Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros, porque escuchas y estás escuchando ahorita nuestras oraciones, porque te ha placido, Señor Jehová, atender a las oraciones de este campamento, Señor. Te damos las gracias porque nos atiendes, te damos las gracias porque eres nuestra socorro y fortaleza. Te damos las gracias porque eres nuestra fidelidad y paz, Señor Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre. Gracias porque eres fiel y verdadero. Gracias porque nos sostienes y nos da las fuerzas para continuar. Sé tú nuestra torre fuerte, sé tú nuestro socorro. Sé tú aquel que nos fortalece y nos guía, Señor, a seguir. Llena nuestro corazón de gratitud. Ayúdanos, revélanos en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestra vida, Señor Jesús, lo que debemos agradecerte, que ha sido muchas cosas que tenemos para poder agradecerte. Gracias por atendernos, gracias por amarnos, gracias por tener paciencia con nosotros y también inclusive por no darnos aquello que te hemos pedido porque sabes que nos puede hacer daño o inclusive puede ser de que no sea el momento y el tiempo. También te agradecernos por tenernos en espera, te agradecernos porque nos estás construyendo, formando, haciendo madurar. Te lo agradecemos porque es parte de la respuesta que tienes hacia nosotros. Es parte, Señor Jesús, de las correcciones que haces hacia nosotros. Te agradecemos por tus reprensiones, por tus castigos, por tus juicios. Te agradecemos por tu paciencia porque no hemos sido consumidos. Te agradecemos porque has sido bueno con nosotros. Por favor, ayúdanos para andar en la continuidad de gratitud hacia ti y no olvidarnos de ti en ningún tiempo ni momento. Gracias por tu bello y precioso amor. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias por darnos la esperanza de la venida de Cristo Jesús y poder darnos esta bella esperanza en Él. Por favor, ayúdanos a andar conforme a tu verdad. Bendito eres eternamente y para siempre. Gracias, por favor, amado mío, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quieran reconciliar, porque por su misericordia aún están de pie. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti confesándote como Señor y Salvador, agradeciéndote porque has dado a tu Hijo en la cruz para que su sangre nos perdonara y para que hoy pudiéramos estar aquí y poder declarar que en ti podemos hallar salvación. Queremos agradecerte por la oportunidad de ser hechos hijos tuyos y que también saber de que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso hoy lo declaramos a Él como Señor y Salvador y saber que queremos vivir por Él y para Él, caminando en el camino de justicia que nos has trazado. Gracias, eterno Salvador. Gracias, eterno Señor. Gracias por toda tu bondad y tu fidelidad hacia nuestras vidas. Bendito eres eternamente y para siempre. Gracias por guardar y resguardar nuestros corazones. En el nombre de Jesús, por favor, llévanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y para poder participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, Señor amado, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Queremos hoy venir delante de ti, Señor. Primeramente,
pidiéndote que suplas toda necesidad, pero también agradeciéndote porque sabemos que estás escuchando nuestras oraciones. Y también ayúdanos para que cuando se presente la situación podamos agradecer dignamente a ti, ¿verdad? Como tú lo mereces. Pedimos hoy que rescates esta nación de Guatemala, que la entregues arrepentimiento para salvación, que restaure, Señor Jehová, y sane nuestros corazones, nuestras vidas, y a aquellas personas que nos están escuchando, que traiga liberación, que traiga sanidad, que traigas amor, que traigas perdón, que traigas reconciliación, que traigas consuelo, que traigas esperanza, que Señor, si nos ha dado Jesucristo, juntamente con Él nos darás todas las cosas. Así que hoy rogamos también por Jesucristo en nuestras vidas para que sea suplido toda necesidad y que tú te entrones y te levantes hasta lo sumo y que seas glorificado una vez más en medio de los pueblos. Eternamente y para siempre entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.